Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos por medio de la Nuevo Tiempo para comenzar un estudio diario de la Palabra de Dios, de manera específica del consejo inspirado que nos viene a través de los libros del Espíritu de Profecía. Para esta empresa tan gratificante, tan linda, en la que estamos conectados nosotros, no solo a través de la señal de la Nuevo Tiempo, sino a través del consejo inspirado, tenemos con nosotros para esto al pastor Bruno Razo, a quien les tendemos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Ever. Siempre es agradable estar juntos y es más porque nos juntamos para meditar, para leer, para reflexionar y para aplicar a nuestra vida el mensaje de Dios, y sabiendo que no estamos solos, que muchos amigos y hermanos desde donde están pueden acompañar este encuentro. Y en este encuentro que hemos tenido ya desde hace algunos días, estamos hablando de el primer ingreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. Había una serie de conquistas que realizar y Dios les había dado la primera gran victoria sobre Jericó, y entonces de ahí vino una triste historia que un hombre le entró la codicia, tomó algo que estaba expresamente prohibido por el Señor, y de pronto vemos una derrota que hemos analizado en los días anteriores. El ejército es totalmente derrotado en una población pequeña, una ciudad pequeña como Jai, y nos preguntamos, ¿será que esta derrota solamente se debía al pecado de Acán, o había alguna otra cosa? De repente el Espíritu de Profecía nos ilumina respecto a otra razón por ahí subyacente para la derrota en la ciudad de Jai. Es buena pregunta, y sobre todo por las aplicaciones que podemos extraer para nosotros. Elena de White en Patriarcas y Profetas dice así: la gran victoria que Dios había ganado por ellos había llenado de confianza propia a los israelitas. Pero el hecho de que les había prometido la tierra de Canaán, se sentían seguros y perdieron de vista que solo la divina ayuda podía darles éxito. Aún Josué hizo sus planes para la conquista de Jai sin pedir el consejo de Dios. Los israelitas habían comenzado a ensalzar su propia fuerza y a mirar despectivamente a sus enemigos. Esperaban obtener la victoria con facilidad y creyeron que bastarían 3.000 hombres para tomar el lugar. Estos se precipitaron al ataque sin tener la seguridad de que Dios estaría con ellos. Este hecho es un hecho reiterado en la experiencia de ellos,
Y es un hecho que también a veces se materializa en nuestra propia experiencia. ¿Por Sin qué? duda. Porque Dios bendice, Dios es el autor de nuestras victorias, su promesa nos sostiene para enfrentar con fe y con esperanza al futuro, pero la gente suele olvidarse de que la victoria de ayer y de hoy es gracias al poder de Dios y que la esperanza en relación al futuro es gracias a la promesa de Dios. Entonces se olvidan del accionar de Dios y se olvidan de la promesa de Dios. ¿Y en qué se basan? Entonces se basan en su fuerza, en su sabiduría, en su experiencia y en sus posibilidades. Y ocurre lo que ocurrió muchas veces con ellos y también con nosotros, porque nosotros también repetimos esta historia, que en lugar de confiar en Dios, caemos en la autosuficiencia. En lugar de sentirnos pequeños y buscar la ayuda del grande y poderoso Dios, nosotros nos sentimos grandes. Y cuando yo me siento grande, termino siendo nada. Pero cuando reconozco que soy nada, termino siendo poderoso. Pero ahí, cuando termino siendo poderoso, no es por mí, es por Él. Entonces no puedo olvidarme nunca de eso. Que siempre es por Él, nunca es por mí. Y ahí somos grandes. Interesante la vislumbre que nos da el espíritu de profecía. Normalmente le echamos la culpa 100% a Acán de la derrota en Jai, pero aquí nos está dando algo más. Hay como una especie de base, como una especie de trasfondo. Estaba comenzando el orgullo y la autosuficiencia en el pueblo de Israel diciendo, bueno, tenemos un gran Dios, así que no hay quien se enfrente con nosotros. Y esa autosuficiencia empezó a generar otras cosas. San Agustín decía que fue el orgullo lo que transformó a los ángeles en demonios. Y es la humildad lo que transforma a un hombre en santo. Excelente aplicación. En el capítulo ya vemos que Dios restaura porque se arrepintieron, hubo una especie de mea culpa, fue castigado el transgresor, el pueblo de Dios recordó quién era que estaba detrás de la victoria y entonces Dios le concede ya esta vez la victoria sobre Jai. Pero interesantemente no hay mucho que el Consejo Inspirado nos hable sobre esta victoria, porque claro, había más cosas que reflexionar que cosas que vitorear, ¿no? Por causa de lo que había sucedido. Así que me parece que Josué estaba meditando en esto y entonces dice, el pueblo necesita recordar las leyes que ha recibido, ¿no? Inmediatamente después de la victoria de Jai, Josué leyó toda la ley delante del pueblo, incluyendo a las mujeres y los niños. Normalmente no se los incluía, pero esta fue una reunión de todo el pueblo, donde le presentó toda la ley. ¿Por qué es importante incluir a los hijos? ¿Por qué fue importante para Josué incluir a los niños, a las mujeres en esta lectura? ¿Qué enseñanza tiene para nosotros hoy? Elena de White lo cuenta así. No solo los hombres de Israel, sino también las mujeres y los niños escucharon la lectura de la ley, pues era importante que todos conocieran su deber y lo cumplieran. Los padres de familia pueden y deben interesar a sus hijos en los conocimientos que se encuentran en las sagradas páginas. Pero si quieren interesar a sus hijos e hijas en la palabra de Dios, ellos mismos deben sentir interés por ella, deben familiarizarse con sus enseñanzas y así como Dios lo ordenó a Israel, hablar de ellas. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Los que quieran que sus hijos amen y reverencien a Dios, deben hablar de su bondad, majestad y poder según se revela en sus palabras y en las obras de su creación. Hoy, por ejemplo, nadie discute que más allá de las formas y más allá de los tiempos que se van actualizando, los padres son responsables de inculcar principios a sus hijos, hábitos de salud, hábitos de respeto, hábitos de educación. O sea, hay una transmisión de principios y de valores. Los padres son aliados de la escuela y la escuela termina impartiendo conocimientos, pero esos conocimientos siempre enmarcados en un cuadro de valores.
Nadie discute hasta ahí todo eso. Algunos discuten si la transmisión de conocimiento tiene que incluir los principios religiosos. Elena de White, la Biblia, nosotros creemos que sí tienen que incluir. Porque en realidad los valores están basados en los principios religiosos. Es Dios el que garantiza que algo definidamente sea un valor y no sea simplemente una cuestión cultural o practicable en alguna región. Entonces, el marco de Dios, el marco de su palabra, es la base donde se sustentan todos los valores. O sea, ellos tenían que inculcarle. Y acá viene algo muy importante. El inculcar era no solo por palabra, tenía que ser por ejemplo. Claro. Y tenía que haber una coherencia. Y ese es también un problema serio en nuestros días. Primero, porque no siempre se inculcan valores religiosos. Segundo, porque cuando se inculcan con este anexo. Bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y los chicos no aprenden tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. La mejor manera de enseñar. Entonces tiene que haber una coherencia entre el discurso religioso y la práctica religiosa. Entonces era indispensable para ellos y es también indispensable para nosotros. Hablar de la bondad, del poder, de lo que Dios tiene para nosotros. Estos valores se transmiten entonces no solamente por preceptos, sino por ejemplo. Recuerdo que en una de estas reuniones, estos encuentros que hemos tenido, estas conversaciones, que lo que haces grita más fuerte que no me permite escuchar lo que dices. Así es. ¿No? Esto parece ser un reclamo de los hijos hacia los padres. Sí, lo es. Pues bien, pastor, realmente con estos consejos tan lindos, nosotros queremos tener también un consejo importante para nuestros amigos que están a través de la Nuevo Tiempo con nuestro programa. Enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Retornamos para recibir un consejo y luego ya pedir la bendición de Dios para nuestras vidas. Yo quería decir ya concluyendo que tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, entre lo que creemos y vivimos, y eso es para nuestro bien, eso es para el bien de nuestros hijos, y eso es para el bien de una sociedad que bastante incoherente desarrolla sus días. Ahora vamos a hablar con Dios. Señor, queremos que tu presencia, tu persona y tu palabra pueda ser permanente en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Para nuestro bien, para bien de nuestros hijos, para bien de toda la sociedad. Bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus Profetas. El día de mañana tenemos un encuentro y por supuesto el consejo que espera para guiar nuestra vida, para ayudarnos a tener paz con el Señor, a caminar por sus caminos y seguir en la senda de justicia. Hasta el día de mañana.